Un saludo de nuevo, queridos seguidores de disidentia.com y también del canal de Disidentia en YouTube, porque esto es un programa que vamos a grabar en vídeo, aunque vamos a generar un podcast en primicia, como siempre, para nuestros pequeños patrocinadores, que se lo merecen, y después lo subiremos en el canal de YouTube para que acceda al público en su totalidad, aquel que quiera. Bueno, el programa que tenemos hoy es un buen programa. Todos lo son, pero este es un programa que posiblemente les interese bastante. Porque tengo de invitado, hoy somos dos personas solamente, yo y mi invitado. Tengo un invitado que es una persona que yo he seguido muy de cerca, y no solo yo, sino mucha gente, y es posiblemente ahora mismo en España, aunque él seguramente su modestia lo negará, la persona que con mejor acierto ha seguido la evolución del coronavirus en España desde la primera ola, incluso antes de la primera ola, antes de que estallara la primera ola en el gobierno, en nuestra cara, y también esta segunda ola que estamos padeciendo. Y con él vamos a analizar lo más importante de todo. Vamos a intentar llegar a la verdad, a aquella verdad que podemos llegar, y es a la verdad de por qué lo hicimos tan mal entonces y por qué, según parece, lo seguimos haciendo tan mal ahora. Y vamos a decir las cosas claras y vamos a ir hacia lo que nos interesa y lanzar un potente mensaje en la medida de nuestras posibilidades para que aquellos que lo están haciendo tan mal, a ver si de una vez por todas, pues empiezan a hacerlo un poquito mejor, que tampoco creo que sea pedir tanto. Bueno, paso directamente a presentar a nuestro invitado. Su nombre es Pablo Losada, él es ingeniero y bueno, pues sobre todo una gran capacidad de análisis de datos, de curvas, de contracurvas, de que se aplanan curvas, que suben las curvas, pero sobre todo de ver la verdad que se esconde detrás de ese lenguaje, a veces, bueno, pues bastante interesado en el sentido de volver abstracto lo que es un peligro real para la salud. Bueno, paso directamente a saludar a nuestro amigo Pablo. Bienvenido. Hola Javier, ¿cómo estás? Pues nada, pues espero que, bueno, te veo con bastante buen aspecto y seguramente pues estás bastante mejor que yo. Pero lo que te digo, ya no voy a repetir, o bueno, voy a repetir la pregunta y te la formulo directamente a ti. Eh, ¿Qué estamos haciendo tan mal? Y si hay condicionantes que además agraven el hecho de que lo estemos haciendo mal. Es decir, pues son condicionantes externos, propios, intrínsecos, endógenos de nuestro país, de España. Para mí hay dos, es una combinación de factores propios, de cosas que hemos hecho mal y de mala situación de partida. España es un país por sus características que no tenía buenas cartas en la partida del COVID, por múltiples razones, entre las que están la potencia o la importancia del turismo y la hostelería dentro de nuestra vida económica, por la importancia dentro de nuestra vida social de lo que es las reuniones familiares, de lo que son los bares, lo que son los restaurantes, y por el hecho de tener dos grandes ciudades que sirven además de hub de comunicaciones internacionales. Entonces, bajo esa premisa en la que no teníamos buenas cartas de partida, como tampoco probablemente las tenía Francia o como tampoco las tenía el Reino Unido en cierto modo, y sí la podían tener otros países, además cometimos una serie de errores muy graves en la primera ola. El primero fue no estar atento a lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando, y era bastante evidente en otros países del mundo, había pasado inicialmente en China, aunque todo lo que venía de China venía con una opacidad de datos muy importantes. Luego llegó a Irán, donde se nos hablaba de cientos de miles de infectados todos los días, de cárceles que se abrían para dejar salir a los presos por la situación insostenible que había. Italia, ya la gente no lo recuerda, porque nos han contado que no se podía saber. La gente nos recuerda que el fin de semana del 23-24 de febrero aproximadamente, en Italia se suspende la liga. Los colegios infantiles suspenden todos los viajes escolares. Y las diócesis del norte de Italia, estamos hablando de la Italia del Papa, suspenden todos y cada uno de los oficios religiosos hasta nueva orden. Estamos hablando del veintitantos de febrero.
No estamos hablando del 7 de marzo, del 11 de marzo, estamos hablando del 23. 22, 23, 24 de febrero se suspende un Juve-Inter, que era el partido Madrid-Barcelona con los dos en los primeros puestos de la clasificación en Italia. Y aquí seguimos, bueno, pues ociosos. Supongo que porque había otras prioridades. Todo el mundo, o hay rumores que achacan a las concentraciones del 8 de marzo, contagios acelerados y subidas en la transmisión. Yo creo que el problema no es tanto las transmisiones o los contagios que se produjeran durante esos propios actos, sino mucho más importante el hecho de que por llegar con la sociedad en cierto modo adormecida y sin alarmar a la gente a el día de esos actos, hubo un montón de medidas que se podían haber tomado y no se tomaron. En Suiza, en Francia, se habían suspendido todos los actos de más de 1.000 o de 5.000 personas 8 o 10 días antes. En España no hicimos absolutamente nada. Se jugó en Madrid-Barcelona el día 29 de febrero. Se jugaron varios otros partidos de fútbol. Hubo un congreso de Vox el propio 8 de marzo en Vistalegre. Y hubo las manifestaciones del 8 de marzo. Y coño, qué casualidad que el 8 de marzo, la noche del 8 al 9 de marzo, fue cuando todo se dinamitó en España. Solo una cuestión respecto al 8M. Pablo, se habla, por ejemplo, de que, bueno, pues que no, es como eran al aire libre, esas concentraciones, pues lógicamente la capacidad potencial de contagio, pues igual se sobrevaloró, ¿no? Pero yo ahí tengo mi punto particular de vista, es que a esas concentraciones se llega. Y se llega, en muchos casos, por transporte público, con puntos muy calientes cerca del lugar donde se organizan esas concentraciones, donde los hubs de transporte o los nodos de transporte estarían sobresaturados. Por lo cual, también la incidencia de transmisión en esos entornos, no solo la concentración final, sino en esos desplazamientos, tendría una incidencia. Y después, algo que es muy típico de los españoles, ¿no? Pues de una vez terminada la concentración, eso de reunirse en los bares o en lugares cerrados a tomar tu cerveza o lo que fuere, pues para comentar pues la jornada y ahí también se produciría seguramente un pico de contagios que no sé, creo que es difícil cuantificar, pero que no sería despreciable. Corrígeme si me equivoco. Nunca lo vamos a saber. La realidad es que nunca lo vamos a saber. Eso es verdad. Sí sabemos por los estudios de seroprevalencia que dicen que a la altura de mitad de mayo había 2,5 millones de españoles al menos que habían sido infectados por el virus, que en las fechas del 8 de marzo había muchos cientos de miles de españoles infectados y creciendo de manera rapidísima, cuasi exponencial. Lo que dices tú es lo que yo pienso. Lo que yo pienso es que en los actos en sí mismo, probablemente el número de contagios, pese a la proximidad, fue relativamente baja por el hecho de celebrarse al aire libre, pero la realidad es que llegando tanto a un partido de fútbol como a una manifestación, y antes y después, la gente queda en el bar, toma unas cervezas, queda a comer, grita, salta. No hemos hablado mucho, luego a lo mejor hablamos. Cuando gritas, hablas, echas muchos más virus que cuando estás calladito. Por eso hay muchos más casos de contagios documentados en bares o en restaurantes que los que hay en cines, por ejemplo. Sí, aparte de esta cuestión, nos hemos puesto un poco en el contexto de cómo nos pilló el toro en la primera oleada, la primera vez que, bueno, pues tomamos conciencia y contacto con este desagradable virus que tanto daño está causando tanto a la salud como a la economía. Pero ¿qué ocurre en la segunda oleada? Es decir, ¿por qué seguimos comportándonos? Pues los datos que tenemos nuestros siguen estando bastante por encima no digo de todos los países, porque también en otros como en Israel pues tampoco se ha manejado lo que parece muy bien, o en Gran Bretaña tampoco parece que sea un ejemplo de gestión. Estados Unidos pues tampoco lo está haciendo, pero en general con nuestros homólogos, con otros países, seguimos manteniendo unas cifras muy, muy por encima de lo que sería deseable o de lo que seguramente podríamos haber mejorado, ¿no? Es decir, no sé si tú lo ves así. Yo creo que seguimos en una línea bastante preocupante, ¿no? Bueno, yo creo que los datos
nos dejan en muy mal lugar. Los datos de la segunda ola nos dejan en muy mal lugar. La situación en España se ha disparado o se ha puesto en condiciones malas mucho antes que en la mayoría de los países, aunque ahora están empeorando en casi todos. Gestionar esto no es fácil. Gestionar esto no es fácil, y países que en la primera ola lo habían hecho maravillosamente, como por ejemplo Chequia, ahora las están pasando de aquí. Aquí ha habido un país para mí, de entre los grandes, que sobresale por encima de todos los demás, que se llama Alemania, que tanto en la primera ola como en la segunda ola lo tiene controlado perfectamente. Y creo que en Alemania está la clave de por qué en España lo estamos haciendo mal. En Alemania, desde el día 1, y cuando digo desde el día 1, creo no quiero equivocarme, creo que es el 9 de enero de 2020, definen un protocolo sobre cómo tratar este tema localmente, a nivel de test, a nivel de tratamiento, etc. El día 9 de enero, cuando aquí no sabíamos ni lo que era el coronavirus, no habíamos oído hablar. Creo que es el 9, luego lo consultaré para no mentir, o consúltalo tú y lo comprobamos. En cualquier caso, con bastante antelación. Siempre han tenido una monitorización de la enfermedad enorme, y han tenido unos criterios, acertados o equivocados, parece que acertados, pero han tenido unos criterios sobre qué hacer cuando las incidencias llegan a un determinado nivel en determinadas zonas. Lo tienen muy claro, ellos tienen un papel, y un papel que dice, oye, cuando la incidencia supera este nivel, las medidas a tomar son A, B, C, D. Y lo hacen, lo ejecutan y punto pelota. ¿Qué ha pasado aquí en España? Nos pilló el toro. Bueno, venga, tenemos la excusa de que era el primer tsunami de marzo y que no nos enteramos, y que hay muchos países que tuvieron una situación similar, ¿vale? A diferencia de esos países, nosotros tuvimos un confinamiento mucho más rígido y bastante más largo. Es decir, tuvimos tiempo de sobra para habernos preparado en tema de protocolos y en tema de modos de actuación para una previsible segunda ola, y no parece que lo hayamos hecho. De hecho, la discusión que han tenido estos días la Comunidad de Madrid y el Ministerio es alucinante. Es alucinante porque se han definido los criterios prácticamente al azar, se han creado unos criterios que creemos muchos que han sido ad hoc para la Comunidad de Madrid, pero lo triste no es que sean ad hoc para la Comunidad de Madrid, es que no existieran. Es que no había nada que hacer en función de cómo evolucionara la situación. Entonces, lo que hemos vuelto a hacer, tanto a nivel de administraciones autonómicas, y ahora la crítica o el palo es para la administración de la Comunidad de Madrid, como a nivel nacional, es estar a verlas venir. Coño, a finales de julio empiezan a crecer los positivos mediante pruebas PCR de forma importante en la Comunidad de Madrid. Antes habían sucedido en Aragón y en Cataluña. Y sin embargo, la sensación que se transmite desde fuera es que hasta aproximadamente el 20 de agosto nadie toma ninguna medida. El 20 de agosto se decide en la Comunidad de Madrid el cierre del ocio nocturno. Los contagios o los positivos PCR siguen creciendo semanas después. Y además, después de un amago de bajar, vuelven a subir de forma acelerada hacia el 8, el 10, hasta el 15 de septiembre aproximadamente. Y es ahí cuando ya estamos hablando de cifras de positivos de 4, de 5.000 al día, cuando se decide tomar unas medidas un poco más fuertes, tampoco tremendamente drásticas. Es ese famoso confinamiento por zonas básicas sanitarias que realmente permite un nivel alto de movilidad, y cuya medida más importante o de más impacto probablemente haya sido la propia comunicación de que estás en una zona en la que los contagios son muy altos, unida al cierre temprano de lo que es la hostelería de bares y restaurantes, que se estableció a las 10 o las 11 de la noche. Entonces, ¿cuál es el grave pecado de España? Primero, que no se prepara para lo que va a venir, y segundo, que no presta atención a las tendencias que se van produciendo, porque era bastante obvio desde, no voy a decir el 20 y tantos de julio, que me di cuenta yo, que lo sigo todos los días, pero era muy obvio desde el 5, el 10 de agosto, que eso estaba creciendo de forma muy, muy rápida, y aparentemente nadie hacía nada. Entonces, la pregunta que cabe hacerse es, por ejemplo, bueno, pues vamos a ver, yo recuerdo, si me permites,
pues cuando termina el confinamiento, ¿no? Que además termina, a mi juicio, demasiado tarde, se prolonga en exceso, es mi opinión. Totalmente de acuerdo. Lo que sorprende es que salga, pues por ejemplo, en este caso, vamos a echarle la pelota al gobierno central, al gobierno de España. Salga el presidente del gobierno diciendo que hemos vencido al virus. ¿No? Es decir, básicamente es lo que es el mensaje que se lanza. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, yo ahora te voy a ceder la palabra para que seas tú quien lo ponga en perspectiva de forma más razonada que yo seguramente. La pregunta es, si tú estás lanzando en la población la idea de que esto era una especie de guerra puntual de la que hemos salido victoriosos, si durante la contienda, utilizando el lenguaje bélico que tanto gustaba al presidente del gobierno, si durante la contienda además ha sido tabú y está prácticamente controlado de todas las maneras posibles que no se viera un muerto, un ataúd, un funeral, la muerte no existía, lo que existía, como bien comentaba el otro día otro miembro de disidentia.com, como es José Luis González Quirós, pues eso que se hablaba de aplanar la curva, ¿no? Es decir, esas ideas abstractas que no reflejan realmente, no trasladan la sensación de un peligro personal o inminente o derivado hacia terceros, no solo hacia nosotros, sino a quienes podemos contagiar. Si todo eso se traslada hacia la población, precisamente por aquellos que deberían ser los primeros que intentaran concienciarnos, que es su obligación también, en cierta forma yo entiendo que, bueno, pues una vez que se declara que la guerra ha terminado y hemos salido victoriosos, hemos salido más fuertes que nunca, pues lo normal es que todo el mundo se relaje, ¿no? También, es decir, estar lanzando un mensaje de decir, bueno, pues ya hemos puesto las mascarillas obligatorias, pero bueno, decir, pues porque alguna norma tenemos que poner, ¿no? Es decir, pero no os preocupéis porque esto está ganado. ¿Tú no crees que este tipo de mensajes, la prohibición de ver imágenes que sean duras, pero que sean reales, no tiene algo que ver también con... Y eso que yo soy de la opinión, y perdona, ya termino, de que las personas en general han sido bastante más responsables de lo que a veces se quiere trasladar a través de los medios de información, porque claro, aquí basta con que un 10% sea irresponsable para que el virus se propague a la velocidad del rayo. Es decir, no hace falta que sea ni mucho menos la mayoría de las personas, ni mucho menos, ¿no? Es mi opinión, o sea, igual me equivoco, no sé cómo lo ves tú, Pablo. Totalmente. Aquí uno de los grandes pecados capitales de nuestras administraciones han sido la comunicación. En general, la comunicación. Todo lo relativo a la comunicación sobre la enfermedad. Por un lado, inicialmente se nos hizo una campaña masiva, y además fue a nivel mundial, sobre lo importante que era lavarnos las manos, no darnos las manos. Seguimos todos saludándonos con los codos, con los pies, no nos damos la mano y no hay virtualmente ningún contagio documentado a través de contacto, por fomites ninguno. Yo recuerdo anuncios divertidos, cómicos que hicieron sketches para que llegaran al público sobre la importancia de lavarse las manos y de no tocarte y demás. Coño, no he visto ni un solo sketch, ni un solo elemento de comunicación por parte de la administración española hablando de que los contagios se producen en espacios cerrados, sobre la importancia de ventilar las instalaciones, sobre que la mayor parte de los contagios vienen de tu familia y de tus amigos, que no quiere decir que tú vas con la mascarilla por la calle y luego cuando entras en casa y tienes amigos a cenar, coño, ya nos quitamos las mascarillas, saltamos, cantamos, porque como somos amigos no contagiamos. No ha habido nada de comunicación en ese sentido, y cuando digo nada es nada. Coño, para mí, en esta situación en la que estamos, las administraciones tienen una gama muy amplia de medidas que pueden tomar para reducir los contagios. Tienen una gama de medidas que van desde estas medidas de contaminación que te estoy de comunicación que te estoy diciendo, a medidas relativas a incrementar la capacidad para hacer test, a medidas que impliquen restricciones de las actividades, como cerrar temprano o reducir aforos, y medidas ya más severas, como son los confinamientos o la restricción de la movilidad. Evidentemente, todas esas medidas tienen un cierto impacto en los contagios y un cierto coste directo o reducción de PIB.
Si hablas de un confinamiento, no tiene un coste directo para la administración, no tiene que pagar demasiado dinero, pero reduces la actividad económica de forma extrema. Si estamos hablando, por el contrario, de una campaña de comunicación, bueno, pues tiene una serie de costes en millones de euros de medios para comunicar, pero no tiene ningún impacto en el PIB. Y si lo tiene es positivo porque reducirá, gracias a la mentalización de la gente, el ritmo de transmisión de la enfermedad. No se han tomado medidas suficientes en dos de las áreas que yo creo que más impacto hubieran tenido con menor coste. El primero es comunicación sobre los riesgos y las situaciones más peligrosas. No se ha hecho absolutamente nada o prácticamente nada, aparte del esfuerzo inicial con el tema de la higiene de las manos. Y la segunda es incrementar al máximo la capacidad para hacer test y sobre todo la importancia de entregar los test lo más rápido posible. Hemos pasado hace semanas, ahora creo que la situación está un poco mejor, pero hace 2-3 semanas en la Comunidad de Madrid el plazo medio de entrega desde que te hacías una prueba PCR hasta que te daban el resultado ha llegado a ser, en algunos casos, no digo el plazo medio, pero en muchos casos ha llegado a ser de 7-8 días y tengo casos cercanos, vamos, sobrinas mías que han estado 8 días en una cuarentena hasta que les han dado el resultado. Claro, si tú respetas la cuarentena, eso no tiene una gran importancia, pero la probabilidad de que la gente o la mayoría de los ciudadanos respeten la cuarentena es directamente proporcional a la rapidez en entregar un resultado. Si tú vas a tener a la gente que no recibe los resultados, pues ya casi mejor ni se los des, o no hagas el test. O sea, es decir, en realidad digamos que miremos por donde miremos desde el punto de vista operativo, de la prevención, de la articulación de medidas, de protocolos, de la comunicación, todo pues deja bastante que desear, ¿no? Es decir, todo lo que hay deja bastante que desear. Entonces, la pregunta que hay ahora, que yo me formulo ahora, es el hecho de que de repente en la segunda ola se focalice prácticamente, o se intente focalizar todo el problema en una región determinada, en este caso en Madrid, ¿tú crees personalmente que se corresponde con la realidad? O que, vamos a decirlo claramente, hay algún tipo de intencionalidad que no es precisamente velar por el bien de los madrileños, ni tampoco de los forasteros, ¿no? Es decir, yo creo que si miramos el contexto, y ahora lo estamos viendo, por ejemplo, pues hay regiones como Navarra, que pues está pues con un índice de contagios muy elevado, pues también Cataluña ha tenido, sobre todo la zona de Barcelona y de alguna otra, no solo Barcelona, sino, no sé si me voy a equivocar, que es Gerona. En Lérida, yo creo que fue. Ha tenido un altísimo nivel, ¿no? Es decir, entonces, el hecho de que ahora, no habiendo comunicado el peligro, habiendo declarado que hemos ganado la guerra, que hemos salido victoriosos y hemos acabado con nuestro enemigo, el hecho de que cuando llega la segunda oleada, lejos de subsanar todos los errores anteriores, nos dediquemos a señalar un punto concreto diciendo el origen del mal es Madrid, yo sinceramente... O sea, al margen de que sí te puedo decir, como puedes hacer tú perfectamente, seguramente coincidiremos en algunas partes, que pues, a la Comunidad de Madrid hay que darle también su rapapolvo, decir, pero es que en realidad habría que dárselo prácticamente a todos los gobiernos autonómicos, ¿no? Pero yo sinceramente a mí me deja un poco, y no es por echar balones fuera, si te digo la verdad, me parece un poco vergonzoso, ¿no? Bueno, es que ha sido vergonzoso desde el día 1. O sea, a mediados de julio, se disparaban los contagios en Aragón, se disparaban los contagios en Lérida, en determinadas comarcas de Lérida. Hubo situaciones de confinamiento en Cataluña y en Madrid no había casos. Entonces, como no había casos en Madrid, era que Madrid mentía. Tú pulsabas el clima en las redes sociales y el mensaje era que Madrid estaba ocultando los casos porque no podía concebirse que hubiera en otros sitios y en Madrid no hubiera. Finalmente, a finales de julio, el tema empieza a crecer en Madrid y, como he dicho antes, yo creo que hay un error de concepto grave por parte de la Comunidad de Madrid, y es que no presta la suficiente atención.
quizá el mes de agosto es un mes delicado para hacer ciertas cosas y hay más gente de vacaciones y se vigilan menos algunas cosas, pero la realidad es que había datos para tomar algún tipo de medidas que hubieran mitigado un poco el ritmo de crecimiento, máxime cuando... como al inicio he dicho que España tenía malas cartas de salida, Madrid dentro de España tiene peores cartas de salida, porque es una ciudad donde vive mucha gente en un espacio muy pequeño. Es decir, vive mucha gente en muchos pisos de 50, 60 metros cuadrados, tienes 4, 5, 6 personas de forma habitual. Entonces, claro, tienes todo el cóctel para que eso crezca de manera explosiva. Lo divertido y lo que demuestra hasta qué punto el tema es político es que si esto que ha hecho el gobierno la semana pasada lo hubiera hecho el 20 de agosto, hubiera sido una cosa bastante razonable. La situación era mala, estaba creciendo de forma acelerada, nadie tomaba medidas, quítate tú que me pongo yo. Oye, no tenéis ni puta idea, me pongo yo y hago lo que vosotros no estáis haciendo porque estáis haciendo dejación de funciones. Lo divertido es que han venido a hacer todo eso desde el gobierno central justo 6-7 días después de que la situación claramente tocara máximo en Madrid. La situación en Madrid a nivel de contagios toca máximo aproximadamente en torno al 14, 15, 16 de septiembre y desde entonces cae de manera pronunciada. La semana siguiente cayó un 20 o un 25% a nivel de PCRs y esta semana anterior ha caído del mismo orden respecto al anterior, es decir, está cayendo la transmisión de manera muy importante. Y para los escépticos que no creen que está cayendo la transmisión están los hospitales. Los hospitalizados diarios continuaron creciendo hasta la semana entre el 16 y el 23 de septiembre aproximadamente, que se tocó máximo de hospitalizados diarios en torno a 420, 430, 440 y ha empezado a caer desde el 20 y tantos de septiembre hasta unos niveles en torno a 300, 300 y poco que está ahora, que es una caída del 25-30%, perfectamente coherente con lo que han caído los positivos PCR, es decir, que los positivos PCR, con todas las sospechas de manipulación, de atrasos y demás, están midiendo de forma bastante real los contagios reales que se están produciendo en la Comunidad de Madrid y que de forma inevitable se ven reflejados en las hospitalizaciones de cada día. Además, ha coincidido que no solamente baja el número de hospitalizados diarios, sino que la propia presión hospitalaria en los hospitales de Madrid se está reduciendo ya. Lleva 8 o 10 días que está cayendo el número de hospitalizados totales, llegó a ser en el momento máximo, me parece que ha sido 3.300 y pico, y hoy estamos en 2.900. Pero es que en las UCIs llegó a ser el viernes pasado 505 y hoy estamos en 489. Las UCIs, que es lo último en lo que va cayendo, y además cae lentamente. Los contagiados que ha habido en las semanas anteriores ya están en retirada. Y es ahora cuando ha venido el gobierno a decir, oye, quítate tú que me pongo yo, que yo lo sé hacer y tú no tienes ni puñetera idea de lo que se hace. Y además con unos criterios claramente diseñados a la medida de Madrid para que solo entrara Madrid dentro de las situaciones de confinamiento y con unas medidas que además son poco razonables, porque antes un vecino de Usera o de Vallecas que decían que estaba muy segregado porque no se movían, porque eran del sur y eran pobrecitos y la malvada derecha los estaba encerrando, no se podía salir de su barrio. Ahora puede circular libremente por todo Madrid, igual que el resto de Madrid puede circular libremente por esas zonas, con lo cual es dudoso que el nivel de restricción a la movilidad haya aumentado, más bien puede haber disminuido, por lo menos dentro de la Comunidad de Madrid, y la efectividad en el ritmo de transmisión de contagios se me antoja bastante pobre. Otra cuestión, igual es una cuestión un poco es una cuestión un poco más peliaguda quizá, pero da la sensación de que en el fondo la gestión de la epidemia se da por amortizada en cualquier caso. Es decir, que como si las propias administraciones, especialmente el gobierno de la nación, descontara que, bueno, que este virus va a funcionar a su libre albedrío, que no tenemos capacidad realmente de
de control sobre él, es decir, porque eso requiere un esfuerzo tan enorme de subsanación de problemas, de mejoras administrativas, de cambios de procedimientos, de coordinación entre departamentos distintos, personas diferentes y tal. Es decir, que es un esfuerzo tan colosal que en cierta forma pues se va haciendo lo mínimo posible, o lo que llega un momento en que se considera igual como inevitable, pero para todo lo demás, búscate la vida. Y lo único que se hace con esto de lo que se está convirtiendo al final la epidemia es, como suele ocurrir en España, desgraciadamente, con todos los graves problemas que son de verdad graves, se convierten en armas políticas que se arrojan unos y otros a las respectivas cabezas. Yo comento esto y te lo digo porque no soy el único que lo piensa. Es decir, lo que hay en las personas con las que contactas, nosotros a través de Disidentia y a través del público de la calle, es pues, una desesperación del público ante la percepción, que igual no lo proyectan exactamente así los medios, la burbuja mediática, de que la gente, vamos a ver, que la gente, y lo voy a decir en castizo y me perdonen por la expresión, están hasta los mismísimos, no ya del gobierno de la nación, no ya de un gobierno autonómico, no ya, sino que en general el público está hasta los mismísimos, digamos, de las administraciones, de los políticos y de los gobernantes, porque se sienten, bueno, pues hay un factor importante también en España y hay que decirlo. En Alemania hay un factor que es distinto que el nuestro, en tanto en cuanto, pues igual algunas medidas muchas personas las pueden llevar a cabo sin demasiados traumas. Pero en España tú le dices a una persona que se quede confinada y que no cruce un distrito a otro para ir a trabajar, cuando de ello depende su vida, y no te va a hacer ni caso. Igual en Alemania esa persona no está abandonada a su suerte. Aquí seguramente, salvo aquel que tenga un contrato y esté en un ERTE o cualquier cuestión de estas, pero la mayoría de las personas que trabajan en el día a día, pues lógicamente va a decir que tu padre, por si acaso, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que la sensación que me produce, y a ver qué es lo que podemos decir o lanzar al aire para intentar que esto cambie, es la sensación que tiene uno es de abandono, de estar abandonado a tu suerte, y que todo esto al final se convierte en una mera herramienta más de la lucha, pues por decirlo claramente, por el poder. Yo he tenido la suerte en mi vida profesional varias veces de tener que elaborar o revisar la estrategia de varios negocios distintos. En el tema del COVID, quizá lo que más echo yo de menos en España es una estrategia clara, ni a nivel sanitario, ni a nivel económico, ni a nivel de ningún tipo. A nivel sanitario, básicamente hay tres posibles estrategias para llegar al resultado final en cualquier virus, que es intentar alcanzar la inmunidad de grupo. Puedes intentar alcanzarla por las bravas. Y dices, oye, nos contagiamos todos, quien se tenga que morir, que se muera, y ya está. Eso choca con un problema, y es el altísimo nivel de carga hospitalaria que genera este virus. Yo comentaba el otro día que si este virus matara al mismo porcentaje de gente que mata, que es aproximadamente al 1% de la gente que lo contrae, y se concentrara en los mayores de 75 años, como se concentra. El 90% de los fallecidos por este virus tiene más de 75 años. Y en lugar de morirse en un hospital, cayeran fulminados cuando respiran el virus, pues posiblemente no tendríamos, este virus no sería desde luego el problema social que es, porque los hospitales no estarían colapsados, los abuelos estarían muy asustados e intentarían protegerse como pudieran, y el resto de la sociedad seguiría marchando. Por desgracia, no podemos funcionar con esa estrategia de buscar a las bravas la inmunidad de grupo, porque tendríamos los hospitales colapsados rápido y tendríamos un número inaceptablemente alto de fallecimientos en muy poco tiempo. La segunda estrategia, hay otros que proponen buscar una inmunidad de grupo por edades, proteger mucho a los vulnerables, meterlos en una especie de burbuja, acelerar el contagio de los más jóvenes, y con eso se puede llegar a una situación en la que podamos recuperar la vida social económica con cierta rapidez. Es un poco lo que llaman la estrategia sueca,
Es lo que ahora se habla mucho de la estrategia sueca. Yo tengo mis dudas de que esa estrategia, que parece que está funcionando aceptablemente en Suecia en términos generales y dejando al parte la primera ola donde por proteger mal las residencias murieron miles de ancianos suecos, parece que está funcionando aceptablemente, pero claro, cuando tú comparas Suecia con España, no estás comparando peras con peras. En Suecia, el 90 y tantos % de los mayores de 65 años viven en hogares en los que solo vive el matrimonio o vive una de los dos ancianos solos. En España ese porcentaje es menor del 70. Es decir, hay un 30 y tantos % de mayores de 65 años que viven con familia, bien sean hijos, nietos o lo que sea, ¿vale? Entonces, es muy difícil proteger bien a esa población vulnerable en España. E incluso aunque se pudiera hacer, si aceleras el contagio de los demás, te puedes encontrar con que vuelves a sobrecargar los hospitales, porque no solo están hospitalizados mayores de 60 a 65 años, de hecho la mitad de los hospitalizados que hay en los hospitales españoles aproximadamente es menor de 60. Es decir, no se mueren, pero no se mueren porque son tratados en un hospital. Si acabas colapsando los hospitales, volverían a morirse. Entonces parece que de una u otra manera la estrategia que se está aplicando en más países y más razonable es intentar controlar el ritmo de contagios para que se vaya transmitiendo la enfermedad hasta la aparición de la deseada vacuna, con un nivel de transmisión que garantice que no se llega al colapso hospitalario. Es decir, hay que mantener los contagios controlados. Es un poco lo mismo que se hace en una central nuclear. En lugar de permitir una reacción en cadena, tú permites que cada golpe de átomo golpee a un átomo en lugar de a 3 y a 3 y a 3. Entonces sale un chorro definido de electricidad. Pues lo mismo pasa con este tema de los contagios. Si tú eres capaz de estabilizar el nivel de transmisión en España en un nivel de 10.000 diarios como estamos ahora, pues da la sensación de que puedes llegar a una situación que no te colapsa los hospitales y poco a poco la población se va contagiando, favoreciendo la llegada de la inmunidad de grupo, que probablemente llegará cuando llegue la vacuna en 2021. ¿Cuál es el problema? Que es que en España no se ve ningún tipo de estrategia. No hay estrategia. Yo no percibo ningún tipo de estrategia. Es lo que tú llamabas el abandono por parte de los políticos. Están con otras prioridades de tipo político exclusivamente. Están a ver cómo pueden echar la culpa al otro de lo que está sucediendo, a ver cómo pueden favorecer a determinados colectivos e incluso a nivel económico, en lugar de pensar, como creo que debería ser evidente, que hay que gastar todo lo que haga falta para conseguir que la recuperación sea lo más en V posible, es decir, garantizar que podemos volver a una actividad social y económica cercana al 100% con relativa rapidez, se está pensando en términos de proteger a las víctimas. En lugar de evitar que haya víctimas, se está pensando en protegerlas. Claro, si tú piensas en proteger a las víctimas, estás primero permitiendo que haya muchas víctimas y segundo, gastando una cantidad de recursos gigantesca que de algún sitio tiene que salir en proteger a esas víctimas en lugar de intentar conseguir que dejen de serlo lo antes posible. No sé si me he explicado con claridad. Con total claridad te has explicado perfectamente. Bueno, pues la cuestión está en que todo esto que estamos comentando, que no hay una estrategia, lo que se traduce también es en una incertidumbre enorme que afecta también a la economía. Es decir, uno de los factores que posiblemente incidan en la peor recuperación económica, se está comportando peor la recuperación económica también en comparación con el resto de países de la Unión Europea, es decir, eso es un dato evidente, está ahí, ¿no? Ya no hablamos de la pérdida del Producto Interior Bruto que hayamos podido sufrir en la primera oleada y pues esta segunda, ya esas son cuestiones que habrá que calcular en su momento y se irán calculando. La cuestión es que ese rebote que se hablaba se ha quedado estancado, se estancó en agosto, es decir, en septiembre sigue estancado y eso tiene muy mal aspecto, ¿no? Es decir, no quiero ser agorero, ni es nuestra intención, pero desde luego la falta de una estrategia tiene consecuencias, y tiene consecuencias sanitarias y tiene consecuencias económicas. Y bueno, hay que decir además, por si acaso
hay algún amante de la sanidad pública y del público que no lo llega a entender, es que la sanidad pública, como todo lo público, depende también de la economía. Depende también de la economía. Perdona, que me ha sonado un teléfono. Depende también de cómo se comporte, de cómo administremos, de cómo afrontemos esta epidemia. Es decir, y a día de hoy la sensación que hay es que todo lo que se hace es ir pues tapando, incluso ni siquiera de forma real, sino igual desde el punto de vista de la comunicación, tapando agujeros, ¿no? Pero dejándolos que estén ahí, ¿no? Entonces, la incertidumbre es ahora mismo desde el punto de vista, además, incluso desde cómo nos ven desde fuera, es el peor de todos los males que estamos afrontando y que vamos a seguir afrontando hasta que alcancemos la inmunidad de grupo o haya vacuna, que por cierto, dices tú en 2021, ojalá, yo firmaría ahora porque hubiera una vacuna efectiva al 70% en 2021. Sí, será el 70, pero con que sea el 50 y se la ponga el 40% de la población, Sería bastante, mucho, pero es muy importante ahí que hablamos de la vacuna, y permíteme, Pablo, que yo me intentaría, desde luego, no hablar de vacuna en ningún momento, es decir, porque además es como la solución mágica, ¿no? Es decir, con la vacuna desaparecen todos nuestros problemas, y lo importante es que tomemos conciencia de los enormes problemas que tenemos como sociedad y como Estado, sobre todo como administraciones, para afrontar un desafío de estas características. Me imagino que los políticos estarían encantados que llegue la vacuna cuando les venga a ellos lo mejor posible y se acabó el problema, no lo sé. Los políticos no entienden ni siquiera una cosa que voy a decir aquí en esto, a lo mejor me equivoco, es una de las famosas profecías que de vez en cuando me salen rana. Cuando llegue la vacuna, ya no será casi necesaria en esta pandemia. Y no será casi necesaria no tanto por tratamientos que habrán mejorado y seguramente habrá alguna combinación de fármacos antivirales como la que ha recibido Trump estos últimos días que podrá ayudar en la curación de la enfermedad o en el tratamiento de la enfermedad, sino por los test, donde está habiendo una revolución. Lo que ha pasado en estos últimos 6-7 meses es alucinante como humanidad. La de cosas que hemos aprendido en el tratamiento de la enfermedad, la de test que hemos desarrollado, los test que han llegado a Madrid y que han empezado a usarse hace 8 o 10 días, son una revolución en la gestión de la pandemia. Y todavía nos falta un peldaño más, que son esos mismos test, pero tipo, y lo vamos a ver dentro de 2-3 meses no más, pero tipo los de embarazo o los de los diabéticos, que te pinchas e inmediatamente vas a saber con un papelito si lo tienes o no lo tienes y te vas a quedar en tu cuarentena. Es decir, una vez que las cadenas de transmisión de la enfermedad se puedan cortar, porque cualquiera que tenga sospechas sea capaz de saber en el acto y haciéndose él mismo el test si es positivo o no es positivo, al virus te lo has cargado. No necesitas vacuna. Lo vas matando en cada uno de los brotes que se vayan produciendo, porque la gente se aísla y se cura. Cuando llegue la vacuna, yo por lo menos tengo la confianza de que cuando llegue la vacuna, esto será ya un poco más que un mal recuerdo en la mayoría de los países occidentales, excepto por la tragedia económica que va a dejar, que es de dimensiones siderales. En mi opinión, va a ser mucho peor también, probablemente en términos de vidas humanas, la crisis económica que va a traer este tema también en España, no solamente en el tercer mundo, que las vidas que sigue el propio virus. Y bueno, ya para ir terminando, Pablo, bueno, en fin, si tú tuvieras que regañar o dar recomendaciones a quienes tienen la capacidad de tomar decisiones o de organizar en este país, en España, para que nadie se moleste, si alguno en la nación española, para que esto de una vez por todas empiece a tomar una sensación o transmitir una sensación de un mínimo control, de una existencia de una mínima estrategia. Algunas recomendaciones, digamos, bastante genéricas. Vamos a decir, vamos a hacer ese programa como en parvulario, ¿no? En párvulos. Vamos a decir tres principios mínimamente, no sé, de guía, es decir, o por lo menos, si quieres, lo puedes poner hasta en negativo. ¿Qué no se debe hacer o qué se debe hacer? Es buena pregunta. Lo primero,
Fácil no es. No te lo tratar dejo fácil. los datos como el elemento clave en la gestión de la epidemia. En cualquier empresa, tú tienes lo que llaman un panel de control, donde vas monitorizando una serie de datos, pues son los costes por unidad producida, los ingresos por la evolución de los ingresos, una serie de parámetros que cuando tú ves que se desvían de unos valores ideales, tomas medida para actuar. En España el tema de los datos, en España y en gran parte del mundo, la noticia de ayer del Reino Unido es putefaciente, vamos, lo de que hayan hecho mal un Excel porque se les ha acabado el número de filas y hayan dejado 15.000 tíos, pero no 15.000 casos en una serie estadística, no, 15.000 nombres y apellidos con los contactos que tenía que haber conectado la sanidad británica para aislarlos, totalmente perdidos por falta de capacidad del Excel, es para llorar. En España no se ha tomado en serio el tema de los datos y sigue sin tomarse en serio el tema de los datos. En la Comunidad de Madrid, que lo hacen aceptablemente bien, siguen incorporándose datos de positivos por prueba PCR de febrero, de marzo, de abril. Es una cosa realmente alucinante y a nivel nacional el que sea capaz de descifrar el galimatías del Ministerio que me lo cuente, porque yo llevo 6 meses y he sido incapaz de entender cómo funciona ese panel de control, que es un panel de descontrol fundamentalmente. Luego, primer tema, crear un grupo de gestión de datos que coordine a las 17 administraciones y provea todos los datos de la misma manera y en el mismo formato, ¿vale? Punto número 1, datos. Punto número 2, establecimiento de protocolos según la evolución de la epidemia. Defínanse 4 o 5 parámetros, los que sean. Uno puede ser incidencia acumulada, otro puede ser ocupación de UCIs, otro puede ser ocupación de planta respecto a lo que sea, me da un poco igual. Ahí estarán los técnicos para definir los parámetros adecuados. Y definase cómo se va a actuar a nivel local o regional o nacional si se superan determinados valores, para que no haya la polémica que hemos tenido estos días. Tú llegas a un acuerdo como sociedad, como país, y dices, oye, se va a hacer así, punto, y se hace así. Entonces te olvidas de polémicas y te pones en marcha la acción. Y tercero, y el principio estratégico que he comentado antes, todo el dinero que va a gastar el Estado de más, que va a ser una auténtica salvajada. Estamos hablando de muchos cientos de miles de millones debidos, de gasto público debidos a esta crisis, deberían ir destinados a conseguir que la recuperación sea lo más rápida posible. Olvidémonos de proteger a las víctimas y encarguémonos de que no haya víctimas o las víctimas sean por el menor tiempo posible. Si yo tuviera que resumir así rápidamente, esas son las 3 cosas que yo le pediría al genio de la lámpara de cara al futuro para manejar la estrategia. El genio de la lámpara no tiene ninguna posibilidad de concederme ninguna de las 3, ya te lo digo. O sea, que tú crees que no van a... No, tengo la certeza de que no, porque estamos en un estado poco funcional, con unas administraciones que tienen intereses totalmente distintos de lo que es el bienestar de los ciudadanos, sea económico, sanitario, les importa 3 pepinos. Probablemente es un mal de todo el mundo. Y en segundo lugar, porque en la partitocracia española, y creo que es un mal de muchos países, tampoco creo que sea exclusivamente español, se está premiando el ascenso al poder en los partidos políticos, no de gente que haya gestionado cosas, sino de gente que ha sido desde los 18 años militante del partido, que va agarrándose al brazo adecuado hasta que toma el poder con 35, 40 años sin haber gestionado un mal equipo en su vida. Difícilmente vas a gestionar un país si no has gestionado un presupuesto ni un equipo humano de más de 3 o 4 personas en toda tu vida. Es que es muy difícil. Es que es casualidad. Sería casualidad que llegáramos a tener una Merkel en España. Sería casualidad. Merkel, Merkel... Es que, bueno, también se puede ser un político profesional, pero con unas ciertas habilidades, ¿no? Lo que no se puede ser es perdón por decirlo así, pero vamos a decirlo así, no se puede ser es un prepa profesional. Es decir... ¿Qué es lo que estamos premiando? Es lo que estamos premiando. Y otra cuestión que es muy importante, que va a colación de lo que tú estás diciendo,
es el hecho que también se está demostrando que los partidos políticos no son entidades abiertas a la incorporación rápida, flexible, en una situación como esta, por ejemplo, de personas con ciertas habilidades que son necesarias en estos momentos. De hecho, incluso si eres un buen técnico que estás en la administración y se te ocurre, que conocemos casos, se te ocurre dar la vara al jefe de turno, al mandamás de turno, porque lo está haciendo rematadamente mal y está haciendo justamente lo contrario de lo que hay que hacer, pues sí, acabas en el cuarto de la limpieza. Es decir, te cogen, te sacan de tu despacho y te colocan un despacho en la torre del castillo, así, en la torre de las mazmorras, ¿no? Entonces, aprovechando ya para terminar, esa parte es muy importante porque yo creo que tiene que ver para afrontar una epidemia y lo que fuere. En este caso la epidemia ha sido la prueba del algodón, digámoslo claramente, la prueba del algodón de la situación. Si no se abren los partidos y dejan de ser lo que son, por mucho que se quiera decir y lo nieguen, entidades cerradas, herméticas, que no admiten el talento, más que el talento, como decías, muy bien decías, macerado, ¿no? Un talento muy subgéneris, como los jamones curados, ¿no? Que los tienen ahí, se van curando y me dicen, ya está al punto el niño, venga, ahora vamos a darle un puesto, sin que tenga ni idea de nada. Si no se abre, igual que muchas veces se critica desde las personas expertas en la administración pública, que un buen empresario y un buen gestor de lo privado no tiene por qué ser un buen gobernante, porque administrar un Estado no es lo mismo que administrar una empresa, que eso lo hemos oído hasta la saciedad. También es evidente que no se puede gestionar la administración pública sin contar con gente preparada para la gestión. Es decir, podemos medir hasta qué punto hace falta una cosa o hace falta la otra, pero sin esto que estás comentando, Pablo, no hay salida, no voy out. Es decir, bueno, volviendo para terminar, y gracias por tus explicaciones que seguramente ilustrarán a todos nuestros oyentes y a todos nuestros seguidores, porque lo único que queda por decir es que Dios nos asista, ¿no? Porque otra solución no se me ocurre. Nos asiste la tecnología y el ingenio humano como siempre. No te preocupes que sanitariamente esto está cerca de ser vencido. Soy cada vez más optimista en lo sanitario, cada vez más optimista. El problema es lo político, lo social y lo económico, y en eso soy cada vez más pesimista. Y cada vez más pesimista, desde luego en España, donde el panorama es desolador, pero incluso a nivel mundial. No veo grandes problemas. Al final es un tema de incentivos. Si en las democracias occidentales los incentivos son los que son para los políticos. Y el incentivo es ser reelegido o que tu partido ocupe más parcelas de poder y no tanto determinados resultados económicos o sociales. Entonces reconozco que en ese terreno soy negativo y económicamente soy tremendamente negativo. Pues me molesta acabar así, me molesta acabar el mal tono. Me quedo con lo otro, me quedo con que, como de casi todo en esta vida, nos va a sacar el ingenio y la tecnología humanas en forma de test, en forma de vacunas y en forma de nuevos medicamentos. Y sobre eso no tengo la menor duda, además. De terapias, de comportamientos. Pues sé que no es muy optimista el mensaje final, pero ante todo sinceridad, porque el mal no va a desaparecer porque enterremos la cabeza en la tierra, ¿no? Es decir, y además me puedo equivocar, ¿eh? O sea, de las situaciones de crisis a veces surgen grandes líderes. No tengo la sensación de que sea el caso, pero puede ser. Bueno, había, no sé cómo era la frase exactamente, pero decía que hay de aquel país que necesite de héroes. Esperemos no necesitarlos y que cada uno de nosotros seamos un héroe, un pequeño héroe, y que exijamos no al adversario, que ese igual, pues no tenemos mucho ascendente sobre él, pero sí a los nuestros, sí exijamos a los nuestros más que al adversario, porque se supone que son aquellos que que están en línea
con lo que nosotros consideramos más conveniente. Entonces, pues que si usted no es socialista, pues hombre, que esté todo el día grandando contra los socialistas, pues yo lo entiendo porque además lo merecen, sin ningún lugar a dudas, desde mi punto de vista. Pero eso no significa que no te guste en corto al que cuando llega la ocasión, lo hace no tan bien como cabría esperar. Entonces, seamos más exigentes como sociedad, más exigentes, y con nosotros mismos y con los nuestros. Pues muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Muchas gracias por tu Muchísimas gracias a ti, participación. Javier. Bueno, Y como para despedir, como les digo siempre, pues nada, pues muchísimas gracias por estar ahí, por apoyarnos y bueno, pues que tengan ustedes mucha suerte y que tengan también una semana lo más llevadera posible. Muchas gracias.